El 27 de diciembre, la iglesia celebra a San Juan Evangelista y el evangelio que toca es el de Juan 20, 2 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte, y entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Ayer se nos invitó a meditar en el martirio de Esteban para enseñarnos que el verdadero nacimiento consiste en volver a Dios, en pasar de este mundo al Padre. Por tanto, si queremos nacer de nuevo a la vida verdadera, debemos estar dispuestos a dar la vida por Jesús y su causa. Y el segundo día, después de Navidad, la Iglesia celebra a Juan el Evangelista, el autor del cuarto Evangelio, a fin de invitarnos a reflexionar en él como un modelo de discípulo, como uno que está convencido de que el Señor ha resucitado, que cree sin haber visto y que lo sigue en su iglesia al lado de Pedro, a fin de alcanzar la vida. Antes de comentarles el texto de hoy, unas palabras previas acerca de Juan Evangelista. Hay discusión acerca de si fue él el autor del cuarto Evangelio. Sin embargo, la tradición desde muy antiguo creyó que sí, y más aún sostiene que Juan es aquel discípulo amado que aparece en el Evangelio. A él también se le atribuye la autoría del Apocalipsis y de 3 cartas del Nuevo Testamento. Entonces, si el evangelista fue uno de los 12, siguiendo lo que sostiene la tradición, podemos decir que Juan fue un judío de Galilea, hermano de Santiago e hijo de Zebedeo. Parece que vivió en Cafarnaúm y junto con su hermano Santiago, trabajó con su padre en una pequeña empresa de pesca en el lago de Galilea. Y cuando Jesús empezó a anunciar la buena noticia, lo invitó a ser uno de los suyos. Y según los relatos evangélicos, lo hizo cuando junto con Santiago, Juan se encontraba arreglando las redes de pesca en la playa de Cafarnaúm. Dice Mateo 4, 21-22, que Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Juan junto con Pedro y Santiago se convirtieron en los 3 amigos íntimos de Jesús. Los 3 lo acompañaron en momentos muy importantes de su vida, como en su transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y durante su agonía en el huerto de los Olivos. Juan y su hermano Santiago debieron ser de carácter fogoso y apasionado, y según Marcos 3:17, Jesús les puso por sobrenombre Boanerges, que significa hijos del trueno. La tradición sostiene que Juan fue el más jovencito del grupo de los 12, tal vez un niño, pues fue él quien se reclinó sobre el pecho de Jesús durante la última cena y le preguntó, a insistencias de Pedro, quién era el que lo iba a traicionar. Y cuando Jesús fue apresado, Juan lo siguió a casa del sumo sacerdote y pudo entrar con Pedro gracias a que era conocido del sumo sacerdote. Siguió a Jesús durante su pasión, y estando en la cruz y a punto de morir, Jesús le encargó el cuidado de su madre María. Primero le dijo a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo», y luego, desde la cruz, le dijo a Juan: «He ahí a tu madre». Y nos dice el Evangelio que él la recibió en su casa. El texto de hoy nos cuenta que Juan fue el que corrió junto con Pedro al sepulcro, después de que María Magdalena le avisó que la tumba estaba abierta y el sepulcro vacío, y a la luz de la tumba vacía, fue el primero que vio y creyó. Además, Juan fue testigo privilegiado de varias apariciones del Señor resucitado. Y cuando la iglesia empezó su anuncio, acompañó a Pedro tanto en la predicación inicial en el templo de Jerusalén, donde fueron apresados,
y llegaron a comparecer ante el gran Sanedrín por causa de Jesús, así como en su viaje de predicación a Samaria. Tuvo una comunidad de seguidores que la Iglesia conoce como la comunidad joánica, a la que la investigación actual atribuye la redacción del Evangelio. Según Apocalipsis 1:9, en su ancianidad se encontraba desterrado en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Vivió en Éfeso, cerca de Patmos, hasta una edad muy avanzada, y parece que fue el único de los apóstoles que no murió martirizado. ¿Y por qué para celebrar a Juan la Iglesia nos propone hoy el relato de la resurrección de Jesús? Porque como todo verdadero discípulo, el punto de partida del seguimiento de Jesús debe ser la absoluta certeza de que resucitó y que si vivimos como Él quiere que vivamos, también nosotros resucitaremos. El texto empieza diciéndonos que era el primer día de la semana. Después de la muerte de Jesús, que fue su último día, ahora empieza una nueva creación. Y el primer día de la creación es el triunfo de Jesús sobre la muerte. Es el día del Señor, el día domingo. Ese primer día, muy temprano, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro creyendo que la muerte había vencido, pero encontraron que la tumba estaba abierta. Seguramente la vieron vacía, pues el texto nos dice que echó a correr, y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro el Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». La tradición sostiene que ese otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, es el apóstol Juan. María pues reconoce que estas dos autoridades de la Iglesia pueden hacer algo, y va a contarles que el Señor no está, que alguien se ha llevado su cuerpo. Al oír esta desconcertante noticia, los dos salen corriendo hacia el sepulcro. Salen a comprobar el testimonio de las mujeres, pero sin duda debieron correr tratando de entender cómo ha podido ser posible lo que cuenta María. Pues según la ley de Moisés, en sábado nadie se mueve, ni puede hacer ningún trabajo. Y entonces, ¿quién pudo haberse llevado el cuerpo de Jesús? Dice el texto que los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Corrían juntos es una señal de que los dos siguen el camino de Jesús. La distancia entre el lugar de la última cena y el Calvario debe ser de unos 20 minutos a paso normal. Tal vez corriendo se pueda hacer en menos de 10 minutos. Los dos corrían desesperados, pues era inconcebible que el cuerpo de Jesús no esté. Probablemente la juventud de Juan hizo que llegase primero al sepulcro, y al llegar, comprobó que el sepulcro estaba abierto, y asomándose, vio que estaba vacío, pues las vendas con las que habían envuelto a Jesús estaban en el suelo. Sin embargo, Juan no entró, esperó a que llegase Pedro, y ese es un signo de que Juan reconoce en Pedro una superioridad. Toda la pequeña comunidad de Jesús reconocía a Pedro como la cabeza de la naciente iglesia. No obstante, hacía muy poco lo había negado 3 veces. Y no entrar primero es una muestra de respeto a la autoridad de la iglesia. Pero es también una señal que indica que Juan está más abierto que Pedro a la noticia de la resurrección. Nos dice el relato que entonces llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Pedro fue el primero en entrar, pues tampoco las mujeres habían entrado. Y el testimonio de Pedro es el que va a dar fe de que efectivamente el sepulcro estaba vacío y que el cuerpo de Jesús no estaba. Pero además, el evangelista explica con mucho detalle lo que Pedro vio. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Parece que los judíos sepultaban a sus muertos cubriéndolos con una sábana y luego envolviéndolos con vendas. Otros sostienen que les ponían un paño o sudario en la cabeza. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, el texto de Juan 11:44 dice: «Salió el muerto atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario». Aquí también Jesús ha salido, pero aún no se dan cuenta que Él ha salido solo.
Lo que nos dice el texto es que las vendas estaban en el suelo y el sudario o la sábana enrollada en un sitio aparte. Si las vendas y el sudario se encuentran allí, es señal de que no se han robado el cuerpo de Jesús, sino que quien estaba envuelto en ellas ha salido de ellas. Pero el detalle de esta descripción lleva a pensar que el autor del Evangelio fue testigo directo de lo que Pedro vio, porque lo vio también él. Sin embargo, el momento más importante del relato es el final, en donde Juan da su propio testimonio. Dice el texto que entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Mientras Pedro quedó confundido por la desaparición del cuerpo de Jesús, el discípulo amado, a la vista de la tumba vacía, vio y creyó. Creyó que la muerte no había interrumpido la vida, que la vida había vencido a la muerte. Para él era evidente que Jesús había resucitado entre los muertos. Y con esa certeza, fue capaz de salir al mundo a anunciar que el camino de Jesús efectivamente lleva a la vida. 2 días después del nacimiento de Jesús celebramos el discípulo amado. Y al celebrar a Juan tan cerca del nacimiento de Jesús, la Iglesia une el nacimiento con la resurrección. Y así celebramos que la verdadera vida es seguirlo y hacer como Él. Pidámosle pues a Dios que a semejanza de Juan, seamos transformados por la fuerza de su resurrección para anunciar a todos que ese niño que ha nacido es quien nos lleva a la vida verdadera. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.